estudiantes del programa de Sociología en la Universidad Popular de Cesar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es: ¿se considera la sociología una ciencia? Para darle inicio a este tema, yo les voy a iniciar con una pequeña introducción de qué es una ciencia. Una ciencia es un sistema de conocimientos que busca comprender, explicar, actuar y predecir fenómenos del mundo. Esto a través de métodos sistemáticos y rigurosos de observación, también de experimentación y análisis. El objetivo es construir una base confiable y verificable mediante la confirmación de teorías y leyes que describen los patrones de regularidad en la sociedad. ¿Qué características debe tener una ciencia? Debe ser neutral y objetiva. Debe tener un método de estudio, un objeto de estudio, debe tener enfoques investigativos y debe ser comprobable. La sociología es el estudio de las relaciones sociales y el comportamiento humano. Se centra en entender cómo se forman, funcionan y cambian las estructuras sociales. Ping, Con con. Elber Zuleta. ¿Cree usted que la sociología es una ciencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, es una ciencia. Bueno, hay que aclarar, es una ciencia blanda, ¿no? No una ciencia dura como uno está acostumbrado siempre a pensarla, porque el sociólogo viene a ser un científico social que se encarga de analizar o de estudiar las interacciones que puede tener el ser humano en sociedad, sea con él mismo, con las sustituciones o con los otros subsistemas que se pueden encontrar. Como ciencia blanda, desde mi punto de vista, puede que tenga algunas falencias, sobre todo en las características multiparadigmáticas que la sociología pretende tener. Hay dos paradigmas básicos de la ciencia, uno es el paradigma cualitativo y el otro paradigma cuantitativo, y es prácticamente las herramientas que nosotros como sociólogos utilizamos para hacer todos nuestros estudios. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo ahí? Y es la crítica que yo hago a lo de multiparadigmático. Que a veces cualquier investigador puede crear un paradigma que considere necesario para realizar su investigación, creyendo que los paradigmas existentes no le van a servir. En ese sentido, pues partiendo de algunos autores, estos pueden afirmar que a raíz de esto puede carecer de cierta validez los estudios que se realicen. Si cada uno puede armar un paradigma a su manera simplemente para estudiarlo, lo que él pretende estudiar, ¿qué tanta validez puede tener la información que uno puede sacar? Sobre todo, a pesar de que sea una ciencia blanda, el conocimiento que tú estudias o que tú adquieres a partir de un estudio, más bien, tiene que ser replicable, tiene que ser validado. Entonces, desde este punto de vista, eso a veces puede dejar a la sociología un poco coja en relación a otras ciencias, un poco más fuertes en ese sentido. Pero definitivamente que es una ciencia, lo es. Ping, con. Edinson. Bueno, Edison, la pregunta de hoy es la siguiente. Para ti, ¿qué es la sociología? Bueno, en el área profesional pienso que la sociología es una carrera profesional que las personas eligen para estructurar sus conocimientos y estudiar el comportamiento del ser humano. Ping, con. Leiner Díaz. Leiner, ¿consideras que la sociología es una ciencia, sí o no, y por qué? Sí, ¿Por qué? porque pues la sociología, que es el estudio del comportamiento de las personas en sociedad, hay investigación, y cuando está el método científico por delante, se podemos decir que es ciencia. Ping, Con con. Yoneison. Bueno, Yoneison, el día de hoy la pregunta es la siguiente. ¿Para ti qué es la sociología? Bueno, desde mi punto de vista, pienso que la sociología viene siendo una rama, una tendencia que a través de los años ha venido dándole sentido a lo que es el comportamiento del ser humano y de la propia sociedad. Es una de estas ramas que poco se le ha dado importancia, considero yo, pero es de las ramas que tienden a tener mucha más importancia, porque es que es un tema muy complejo uno comprender a las personas, a la sociedad, por qué nosotros actuamos como actuamos, porque tenemos distintos puntos de vista. Entonces es un tema que genera bastante controversia y no se le está dando a la sociología la importancia que ella requiere. Y siento que se debería implementar mucho más para poder entonces así darle un sentido, un desarrollo a lo que es el ser humano. Entonces, en conclusión, para mí, la sociología viene siendo la construcción, el origen de lo que desde el universo hasta la construcción, el desarrollo del ser humano en general de cómo pues, puede ir evolucionando, cómo se desarrolla a nivel personal
a nivel social, a nivel grupal, familiar, todo influye. Aquí todo influye y hay un sinnúmero de investigaciones que debe realizar la sociología para poder darle sentido a todo. Entonces siento que la sociología es algo, un campo abierto, un campo que puede dividirse en distintas ramas y con una sola función, hallarle un significado al ser humano. Bueno, por otra parte, también podemos decir que la sociología viene siendo o viene teniendo distintos significados desde los distintos enfoques. La sociología vendría siendo ese comportamiento de las personas que está ligado sobre un poder divino. Entonces ellos actúan sobre unas leyes, unos reglamentos que los forman a ellos como ser humano. Y por otra parte, si hablamos de la ciencia, la sociología entonces ya viene jugando un papel importante en lo que es también en lo cognitivo del ser humano, porque no se puede estudiar el comportamiento, diría yo, estudiar la mente, cómo piensa el ser humano, porque la opinión del otro no es la misma que la mía. Entonces ella viene teniendo mucho significado, depende del enfoque en que nosotros lo veamos. Pues bueno, desde mi carrera, ya la licenciatura de educación física, yo la relaciono la sociología con la educación física. Entonces vendría siendo como esa sociología como parte de un proceso de desarrollo motriz en el que el estudiante pues se puede desarrollar a través de la interacción con sus compañeros. Entonces esto es algo que se está implementando a través de la inclusión, que aquí se manejan todo tipo de personas en cualquier condición y eso permite la interacción, la armonía entre los estudiantes, entre las personas, y al igual deberían implementarlo a nivel global en la sociedad. Si nosotros pues aplicamos la interacción, por seguro que tendríamos una mejor sociedad, que se comprendan unos a los otros, que se apoyen, que se respeten, que permitan la participación de todos, porque vivimos en una sociedad que nos excluimos bastante cuando no encajamos en los distintos movimientos, las distintas conductas de las personas. Entonces es un tema muy complejo. La sociología pienso que también deberían enseñarla en todas las áreas, porque a través de ella pues es que nosotros aprendemos a convivir. La sociología, como te dije ahorita, ella explica desde los orígenes del universo hasta el desarrollo, el mayor desarrollo del ser humano. Entonces el conflicto aquí que se presenta es el por qué el ser humano actúa como actúa. Entonces creo que esa sería la solución para todos los problemas que se presentan a diario, y fomentar más la sociología en todas las carreras. Entonces para mí la sociología es una rama, es todo. La sociología es todo, es posiblemente también una ciencia. Ok, ya tocaste el tema de ciencia y era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Para ti, sí, claro, para ti la sociología es una ciencia. Bueno, todo lo que estamos hablando, como primer punto de vista, para poder darle o decir que si la sociología es una ciencia o no, aquí entra el papel que juega ella en el desarrollo y el descubrimiento del comportamiento del ser humano y de la sociedad en general. Entonces, desde mi punto de vista, sí es una ciencia. Claro que es una ciencia, no podemos excluirla, porque para uno pues hallar o darle solución a esas problemáticas se debe utilizar las herramientas tecnológicas, investigaciones que ya hayan sucedido en este mismo aspecto. Bueno, Joneison, ¿qué estrategias piensas que se debe implementar en la sociología para mejorar el comportamiento de la sociedad? ¿Qué estrategia? Bueno, yo considero primeramente que para mejorar el comportamiento de las personas en la sociedad hay que planificar unas buenas estrategias, y la sociología debe buscar sus estrategias también, sus herramientas, por decirlo así, para poder trabajar con esta comunidad, ya que trabajar con las personas pues es bastante forzoso, es bastante delicado. Pero bueno, yo considero que toda área tiene su estrategia. Por ejemplo, nuestra área, nosotros de educación física, la forma en la que nosotros influimos en el desarrollo de las personas es a través de la actividad física. Y en los niños pues lo mismo, desarrollo motriz. Ustedes que son la sociedad, yo considero que deben implementar estrategias como el diálogo, fomentar el diálogo, fomentar actividades posiblemente prácticas, ya que las actividades prácticas también integran
varias personas, un sinnúmero de personas, y esto pues con fines a una mejor relación entre personas en las distintas comunidades en las que ustedes puedan trabajar. Ya sean las rumbaterapias son muy buenas para fomentar la participación activa de todos, juegos de roles, de grupos, pues ya pueden ser bingo, sopa de letras, actividades dinámicas que sean activas, sean creativas, que permitan esa interacción, esa creatividad de las personas con fines de mejorar los conflictos y los disgustos que se tengan entre personas en las distintas zonas. Y pues bueno, trabajar también por partes. Esa es una estrategia que debe implementar la sociología, porque si se implementa un trabajo que fomente mucha cantidad de personas, puede ser un caos también, ya que muchas personas muy poca atención pueden prestar. Entonces, trabajar por comunidades, por partes, como dije ahorita, a través de, puede ser ya sean hasta las conferencias también son importantes en este sentido, crear conciencia. Pim, On, con. Fontalvo. Bueno, señor Fontalvo, el día de hoy le vamos a hacer la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es la sociología? No solo no conocimiento de eso. La sociología como disciplina independiente tiene sus raíces en el pensamiento de varios filósofos. En este caso les voy a hablar de Augusto Comte, que es considerado el padre de la sociología. Comte fue el primero en proponer el término sociología, sugiriendo que la sociedad debería estudiarse mediante métodos científicos. Luego seguimos con la visión de Max Weber. Max defendía que la idea de la sociología como una ciencia, aunque en un enfoque más interpretativo. Weber argumentaba que el estudio de las acciones sociales requería entender los significados que los individuos atribuyen a sus actos, utilizando métodos rigurosos para lograrlo. Así como hay autores que piensan que la sociología es una ciencia, hay otros que no la consideran una ciencia exacta. Karl Popper establece el criterio de falsabilidad. Para Popper, una teoría que no se pueda poner a prueba o refutar con evidencia empírica es menos científica, porque no se puede comprobar si es verdadera o falsa. En este sentido, algunas teorías en sociología exploran fenómenos complejos y cambiantes. Pueden no cumplir este criterio de falsabilidad y por eso él las coloca más cerca de disciplinas interpretativas como la filosofía que de las ciencias duras como la física. Por otro lado, Émile Durkheim defendía la sociología como una ciencia, pero reconocía que esta no se podía reducir a fórmulas y leyes simples. Él quiere destacar la complejidad de los fenómenos sociales, que si bien es cierto, sí se pueden estudiar científicamente, pero no siempre siguen patrones fijos o leyes inmutables, debido a su carácter dinámico y cambiante. Aunque no antes sin reconocer de que Émile Durkheim fue uno de los fundadores de la sociología moderna. Durkheim sostenía que la sociología debía estudiarse como una ciencia independiente. Creía que los hechos sociales, comportamientos, normas y estructuras sociales podían observarse de manera objetiva analizando sus causas y efectos en la sociedad. Para finalizar, yo llegué a la conclusión de que la sociología sí es una ciencia, ya que la sociología tiene una cantidad de métodos científicos y una cantidad de actividades cuantitativas, lo cual se podría llegar a considerar que la sociología sí es una ciencia por estas comprobaciones que se ha obtenido. Claro que la sociología sí es una ciencia, porque ya, como lo dijo mi compañera, sí tiene métodos científicos probados más allá de lo que nosotros esperamos. La sociología investiga cualitativamente, cuantitativamente cierta sociedad y busca entender cómo funciona, cómo se transforma en ciertas situaciones. Bueno, yo en este punto de toda la información que recolectamos prefiero estar en un punto neutro, ir creando mi propio criterio en el transcurso de la carrera. Puede que sí sea una ciencia, pero tiene falencias, entonces pues eso es mi punto.